Cualquier plástico dura más que un amor eterno, un amor eterno. Un amor eterno. Buenas. Olis. ¿Cómo le va, Juan Machado? ¡Olis! ¿Cómo le va? ¿Bien usted? Muy bien. Muy bien estoy hoy. ¿Estás bien? Estoy muy bien. No sé ¿Muy si quedó bien? Claro, muy bien. ¿Dormiste mucho? Dormí mucho, sí. ¿Viste cuando ya estás pasado de rosca que entras como en un mood mejor que quizá cuando descansás poco? No sé cómo explicarlo. No sé si funciona así tampoco, no creo que sea saludable. Creo que estás viviendo muy mal. Estoy viviendo muy mal. Hoy fui al kiosco recién y... Fuimos al kiosco, te cuento, Luca. Porque volvió Luca. Porque volvió Luca. Que se había quedado varado en Mar del Plata. Y nada, compramos. Todavía por todo. Siempre vamos a comprar, no sé, Don Satur, cosas así. Y hoy fuimos y nuestra compra fueron 2 birras y una coca. Y sí, la miré a la kiosquera y como, perdón. Y un Guaymallén. Y un Guaymallén. ¿En qué momento te hidratás? ¿En qué momento consumís cosas saludables? Se me va a comprar un Guaymallén para 2. Y bueno, Tristísimo. ya estamos, este es mi fin de mes. 18 es mi fin de mes. Bueno, El primer fin de meses. es el primer fin de ¿Cómo mes. que es Acá arranca. el momento en el que el mes te empieza a cagar a palo. Dice, bueno, a este le pego una cachetada hoy. Ya estamos tomando 18, Quilmes, tuf. no estamos tomando vino. No. Bueno, bienvenidos a Plástico Cruel. Saludos a todos los que nos están escuchando. Muchas cosas tengo para charlar, pero bueno, podemos empezar por el conversatorio que se dio Por favor, que... el martes pasado, que estuvo increíble, la verdad. Tener a Mateo y a Acevedo y a Marcelo Acevedo aquí fue muy lindo. Fue un lindo evento, hubo música, hubo poesía, bailamos chacareras, bailamos gatos. Estuvo muy divertido. Charlamos mucho. Bueno, el contenido de la charla fue lo que sabíamos que iba a ser. El fin del mundo. Con Juan y con Marce, que venimos dialogando hace rato y rosqueando la distopía, intentando pensar la literatura en contexto político. Y me parece que fue un muy buen recorrido el que hicieron. Tanto Juan en el sentido por ahí más político, ¿no? Y de coyuntura política, y Marce con ese repaso de las distopías hasta llegar a Mad Max. Sí. Y desarrollando eso, preguntarnos también qué está haciendo el realismo en este contexto político. Y la verdad que la gente participó, preguntó, se interesó y me parece que fue un buen conversatorio. También es interesante que algo que hablábamos mucho en una respuesta de Mateo, ya que hablamos de realismo, que se ponía la duda sobre la mesa de qué es, sobre la mesa las cartas, que es que sobre las cartas en la mesa, que es que se encasilla como realismo, cómo encasillar, cómo no ser injusto cuando encasillas al realismo. Estuvo interesante y ya va a estar subida en redes. En el Hubo YouTube registro de Radio Trinchera, que vayan a suscribirse. Si no están suscritos, no sé qué están esperando. Háganlo. Capto también estuvo cubriendo el evento. Estuvimos, están haciendo la bajada para la revista, así que va a haber data. Digo, a medida que pensábamos también el realismo y cómo no pensar al realismo como escueto ante distopías y demás, después te aparece una figura como la de Milei y te pone en discusión eso, ¿no? Sí, hoy veníamos... Sí, es un personaje... Bueno, en esta charla que tiene Mateo con Mariana, que yo no la había visto todavía, que hablando del realismo y de la ficción, que hablando de esto, decía, el realismo está agotado. No ha acabado, pero sí se está agotando. Y claro, lo que decía Mariana era... Tenemos a un postulante a presidente que sacó un 30%, que clonó a sus perros y le salieron 5. Ese es el realismo. Y que habla Porque con su perro muerto. Y que habla con su perro muerto en una medium. Y ella decía, para mí eso no es raro por todo este bagaje que tiene Mariana con los medium, con demás. Entonces, bueno, ¿cuál es el límite del realismo? Donde ese límite difuso. Entonces, bueno, cómo se encasilla la literatura ahí. También surgió, bueno, que en realidad hay gente que labura del realismo, como Romero, como La habitación del presidente.
Sí, un que realismo lo súper lleva- extraño. Exactamente. De que vamos a estar hablando hoy. Exactamente. Y que bueno, no es ficción. No, No inclusive... es ficción extraña, perdón. No Claro. es ciencia ficción, es realismo. y movimientos muy... Bueno, pero para mí, La habitación del presidente, de Ricardo Romero, un pueblo en donde en todas las casas hay una habitación para el presidente duerme una noche en cada casa. Es una novela realista, pero tiene ese tinte latinoamericano de realismo mágico. Sí. De que pasa algo de otro orden que no es Que no se explica el tampoco. del realismo puro. Pero que es un movimiento muy interesante de Ricardo que, como dice María Enrique en la entrevista con Juan Matio en Biblioteca Nacional, Ricardo siempre está haciendo otra cosa. Está siempre haciendo otra cosa. Es un Y ha autor. sacado una novela, hablando de Ricardo. Soy el Está- invierno, creo que se llama. Sí. La quisimos ir a comprar y está agotada. Sí, así que así que una bomba total. Le debe estar yendo bien. Le debe estar yendo bien. Ya vamos a charlar de vuelta con Ricardo, que estuvo en Plástico Cruel, que repasamos su obra y hicimos hincapié en qué la habitación del difícil. presidente, en El conserje y la eternidad y en Big Rip, que son 3 novelas para mí fundamentales de Qué la difícil literatura. escribir de Big Rip. Después, digo. Qué difícil escribir después de Big Rip. Eso lo hablábamos. Una novela total. Una locura en cuanto a estructura, en cuanto a forma, en cuanto a historia, completísima, sin fallas. ¿Cómo hacer después? Bueno, creo que pasa con él. Digo, no sé, creo que se lo preguntamos un poco, ahora no recuerdo mucho, pero cómo trabajar después de escribir una novela así. Y él nos dijo, estoy por sacar una novela breve, que la escribí hace 2 años, y me estoy metiendo en otro proyecto así, como Big Rip. Pero también lo pienso en clave de Gaby Cabezón Cámara, Sí, que después de la China Iron es verdad. no volvió a publicar, porque ¿cómo publicas después de la China Iron? Gran libro, La China Iron. De semejante libro. Para Quique Ferrari, el mejor libro de esta generación. Sí. Pero también lo pienso, y no es para meterle presión. Materiales para una pesadilla de Juan Matio. ¿Cómo escribís después? No, una locura. Digo, Bueno, el otro día lo comentábamos. Que cuando vino Juan Mateo acá, le digo, mano, le digo, lo tuve. Es un libro que tenés que leer. Tenés que sentarte a leerlo. Si querés tener tus anotaciones al costado, las tenés que hacer porque es un desquicio total ese libro. Es increíble. es un gran libro. Pero bueno, ¿cómo escribir después de eso, no? Sería una pregunta interesante para hacerles. Pero bueno, también pensábamos un poco el realismo y la memoria, movimientos, reescribir el mal, que es un poco lo que hizo Coan en Confesiones, lo que hace Hernán Roncino, reescribiendo un milico de Operación Masacre de Walsh, Sí. ¿no? Lo que hace Coan en Confesión, que es contar la historia. El despertar sexual de una nena está enamorada de un Videla de 16 años, que es el Videla que conocemos y a la vez no. Es el mal antes del mal. El mal antes del mal. Bueno, lo voy a nombrar yo por primera vez en la historia antes que vos. Lo que hace Bolaño con este aviador de Pinochet que... En todos los programas ha estado Bolaño. Con Gracias, Roberto. Con este aviador de Pinochet que es un poeta súper sensible y que está encargado de generar la nueva vanguardia surrealista en Chile, pero un aviador de Pinochet. Es también eso de tirarte, que es el mismo movimiento que hace Coan, que es yo te tiro esto sin hacer juicio de valor. Hacete cargo. Hacete cargo, hacé lo que El problema quieras es con tu tuyo como lectura. lector. Claro, el problema es tuyo como lector y con el bagaje que tenemos histórico. Que eso, Si podés salir de eso, si no, bueno, eso se trabaja después de escrito. O sea, el escrito está ahí, después vos ves cómo lo recibís. eso es casi lo esencial en Bolaño. Digo, si pensamos que Estrella Distante, que es esta novela que vos mencionás, nace del final, que lo hemos hablado cuando estuvo Pedro acá en el programa, nace del final de la literatura nazi en América. Y es el movimiento que hace ahí Bolaño y que lo va a sostener y que va a ir con los detectives y va a aparecer en un Nocturno de Chile. Esto de... Vos como lector tenés un desafío acá. Y hablando de desafío a lectores, hoy vamos a hacer un repaso por esta nueva ficción extraña, por este weird,
por esta colección de Arqueologías del Futuro, de la que venimos charlando mucho y hicimos muchas entrevistas. Entonces, después de este conversatorio que hemos tenido en la comunidad el pasado martes, está bueno hacer un repaso un poco por toda la colección y los títulos que hemos tenido. Hay otros que no, son los menos, pero está bueno que hagamos ese repaso para ver por dónde andamos, por dónde estamos, y recomendar obviamente la lectura de estos libros. Vamos a meternos un poco en cada uno de los que entrevistamos. Sí, y antes de arrancar... Usted está muy manija. Mención honorable, ayer vimos aquí con el señor Aterrados, una película de terror argentino de Demián Rugna. La verdad que era una película que no había tenido tiempo de ver. Me la habían recomendado muchísimo, y quizá a mí cuando me recomiendan algo muchísimo entro en esa, ¿viste? Como de, no sé. Y nos pareció increíble, si voy a hablar por los dos. A mí personalmente me pareció una locura, la recomiendo completamente. Y mencionábamos algo con Juan también para entender cómo es la narrativa de esta película. Siempre hablamos de la comedia, específicamente la comedia en Los Simpson, en las primeras temporadas, después de que se pudra todo, que es cómo contar la historia, capítulo por capítulo, cómo contar la historia del capítulo mediante chistes. Homero el Grande. Homero el Grande. El capítulo, busquen Homero el Grande. La historia la contás mediante chistes. Se sostiene. No es una historia que dentro tiene chistes y que necesitan un momento para bajarte línea de algo. Mediante chistes vas entendiendo la historia. Lo que pasa con Aterrados es que la historia se cuenta con escenas de terror. Tremendo. Son 1 hora y 27 minutos donde no hay un momento en el que no haya terror. Y un terror bien logrado, un terror tenso, horrible. La pasé como el orto. La pasé muy mal en un momento. Algo que no me pasa mucho es parar la película en un momento, en el momento específico, como hacer no y apretar, tipo, como tengo que volver a ver esto, porque es una locura. Recomendar. Y bueno, va a sacar otra película ahora. Sí, Seas. El 6 de octubre saca Cuando acecha la maldad. Se estrena el 6 de octubre en Estados Unidos. Se ve que la pegó con Aterrados. Se ve que la pegó con Aterrados. Festejamos también, traerlo a colación, más allá de que me pareció una muy buena película y es argentina, y me pongo modo patriota. El Diego, que es una película de terror argentina. Muy bien lograda. Muy bien lograda. Al nivel de hay 20 millones de películas taquilleras que venden millones en Netflix estadounidenses y son una verga, son todas muy estándar. Y esta es una gran película. Contar también que tiene una película anterior de 2013 que se llama Malditos Sean, donde aborda dictadura. Por medio del terror, muy interesante, muy alegórica, un peliculón. Un peliculón también que recomiendo. Y yo lo pensé, yo no la vi, Juancito la comenzó a ver hoy, me comentó también una escena donde hay una puerta, donde salen manos que se agarran de los marcos, ¿no? Todo muy alegórico. Y volviendo un poco a la literatura extraña, también me recordaba un poco a La Casa de Adela. Y esta cuestión de decir cómo trabajamos la dictadura por fuera del realismo, que parece sobrecargado, que ya no necesitamos que nos cuenten una y otra vez la historia. Por lo menos en la literatura del realismo, cómo trabajar esa historia desde la ficción. Por supuesto. Y digo, nombras La Casa de Adela, donde es una casa que chupa gente, ¿no? Con una puerta que es va a un una sótano. casa que representa la dictadura, que chupa a personas para siempre y las personas quedan flotando ahí adentro. También, digo, por ahí lo fantástico, en este caso el género, te da una posibilidad muy amplia de interpretar. Vos nombrabas Malditos Sean. Malditos Sean, sí, tiene esa escena. Arranca, primero te sitúa, porque la cámara va haciendo un paneo de una casa vieja y enfoca un reloj que tiene el gauchito del 78. Ahí ya te sitúa. Y hay una vieja y se escuchan voces de nene adentro de una habitación y esas manos saliendo de la habitación, diferentes manos. Es una muy buena película también, Maldita Sea. Así que métanse con este director y esperen. No sé cómo se va a estrenar acá, la verdad. No miré. No sé si la sacará en Netflix como Aterrados o saldrá en cartelera. Quizás salga en cartelera, porque Aterrados Ojalá. Fue una película que le fue muy bien. Es una película vieja, del 2017, no es una novedad. Pero le fue muy bien, muy bien en distintos circuitos.
Así que, sí. Y yo Muy la que contento vi con la también verdad. en estos días fue de Alejandro Fadel, Muere, monstruo, muere. Otro Película. terror argentino muy distinto a Aterrados. Muy distinto a Aterrados, pero tiene un monstruo Sí. que está increíble. Increíble, y además el monstruo es el lenguaje también. No estoy quemando nada, ¿no? Quien padece en la película, padece el lenguaje. Dice, viene una palabra, se me instala y ya no puedo pensar en otra cosa. Vayan a ver también Muere, monstruo, muere, que es un peliculón. Pero bueno, no la hagamos más larga, por favor, vayamos a... ¿A qué vamos? ¿A unos separadores? Separadores, sí. Vamos a unos separadores y ya nos metemos con Arqueologías del Futuro de la querida Indómita Luz. Eso pasa cuando uno deja de hacer bien lo que mejor sabe hacer. Eso estuve pensando, que uno se muere. En el camino, cuando todo parece perdido, siempre queda una última maniobra. Un golpe de volante, un rebaje, algo. Pero nunca el freno. Usted toca el freno y está perdido. A pesar de todo, pienso que cada vez escribo mejor lo que me pasa. Lástima que cada vez me vaya peor. Bueno, estamos en Plástico Cruel, en la querida comunidad ferroviaria, en Radio Trinchera, todos los lunes de 19 a 20. ¿Estamos bien, no? 19 a 20. 19 a 20. Ah, sí. gracias. 17 a 8 PM. Acá en Tolosa, La Plata, suscríbanse, hagan sus aportes para que este multimedio siga creciendo. Y bueno, hoy tenemos un programa repaso que teníamos muchas ganas de hacer. Hablando de los Simpsons, me parece un programa parecido al... ¿Te acordás cuando Ken Brockman en un final de temporada... Cuando ya no tienen más recursos. Cuando ya no tienen más recursos y dicen, bueno, Ken Brockman analizando situaciones de capítulos de la historia de los Simpsons. Bueno, es esto, pero no es tan así. No nos quedamos sin recursos, nunca nos quedamos sin recursos acá. Tenemos planeados muchas cosas. Pero de vez en cuando nos tenemos que tomar un respiro, loco. Somos personas. Además, Un programa con entrevistas todos los días, semanal. Hace 22 programas, una locura. y leyendo. Y leyendo. Y trabajando. Por favor, Se 8 horas por día. Se tiraba flores solo. Se alentaban. Díganme esto cuando me ven. Cuando me ven cansado, laburando, díganme, loco. Sos Mirá lo que increíble. hacés, sos increíble. Sos Sos increíble, un capo. Luciano. Así sigo viniendo y estoy contento. Vamos a ver ¿qué? ¿Va a dejar de venir? No, Ah. pero así, no sé. Me gusta que me halaguen. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Por donde vos quieras, maestro. Y vamos a arrancar por el principio. ¿Te parece, negrito? Bien. No, bueno, vamos a repasar Arqueologías del Futuro. Esta colección de Indómita Luz, que está a cargo de Juan Matio, de Marcelo Acevedo y de Flor Canosa. Gente copadísima que ha pasado por el programa y que ha venido a la comunidad. Hemos hecho un conversatorio. Y bueno, vamos a arrancar por el primer título de la colección, que fue nuestra primera entrevista, que es la antología Paisajes Experimentales, que es una antología de la nueva ficción extraña. Que desde lo vamos ya hay algo ahí, digamos. Ponerle paisajes experimentales a esta búsqueda de la nueva ficción extraña te marca un poco el panorama. La experimentación con la que trabaja el género, lo híbrido. Estos paisajes, porque no es un paisaje solo, son distintas maneras de abordar un género que en sí es parecería inabordable, digamos. Es una mezcolanza de géneros. Bueno, en el prólogo, Juan Matio dice que es un campo de experimentación literaria, un bestiario, Bueno. y que tiene... Rastreando a nuestro querido Cortázar. Y a Kafka también, Y a si Kafka. se quiere, y puntos en común entre estas ficciones, ¿no? Y dice que el uso sin prejuicio del imaginario de terror, de la ciencia ficción, el policial y el fantástico, híbridos. Así define lo que es el queer Juan Matio en el prólogo. Y acá vamos a encontrar una antología de cuentos
muy interesante y muy diferente entre sí. No es que un cuento convive, tiene diálogo con otro cuento de la colección, pero a la vez son muy diferentes. Están abordados de muy diferentes maneras. Sí, y es esto, se nota muchísimo ya de entrada. Tenés un cuento como Sobuco, que es una distopía, un futuro posapocalíptico con un personaje judío que quiere ir a comprar carne y no puede porque está todo recontrapodrido, bla bla bla, y en el medio Eber Román, el autor del cuento, ensaya una especie de ficción sobre lo que es la telenovela rosa, sobre cómo está haciendo el terror, pero eso en el medio del cuento. Y esa ficción va devorando al cuento. El cuento va derivando en lo que hace la crítica de las ficciones de la telenovela. Que me parece un movimiento increíble. Es un movimiento, pero ese cuento, por ejemplo, convive con Mi pez de Dolores Reyes. Un cuento de realismo mágico. Un cuentazo de campo, con un tono campechano, ¿no? Medio moyanesco, ¿no? Del palo de Daniel Moyano. Un niño también, un personaje, dos niñas, una chiquita y un chico. Sí. Estaba pensando, no me acuerdo bien. No me acuerdo bien no me acuerdo cómo es el final del cuento, pero sí me acuerdo de esa sensación opresiva que mezcla un poco el terror, el realismo mágico. Después un cuento como El fantasma y la oscuridad de Loyola, donde aborda el apagón en el ingenio en Jujuy. Se mete con los, bueno, como dijimos también, con los ingenios azucareros, con los mitos y leyendas mitos populares, sí. como el familiar, que es un perro que aparece en el ingenio, y en el medio de todos esos elementos te mete dictadura, haciendo un movimiento muy parecido al de Mariana Enríquez. Eso iba a decir. Bueno, también para el que no sepa, este mito y leyenda también es una especie de monstruo que labura para el patrón, que labura para la patronal, que labura para los patrones de los ingenieros, y se encarga de perseguir a los obreros. Tiene una alegoría más grande de lo que es la milicada. Increíble. Con un final que uno no espera también, porque no es en sí un final malo, como uno esperaría también de un cuento de terror, es un final y ya. Después hay un cuento que Mateo lo define como el mejor cuento de esta antología y como de esta generación de cuentos extraño, que es Cajas de Humo, que es un cuento muy extraño de Yamila Begnier, que son 3 tipos que sueñan con el primer tren. El tren no existe, son 3 tipos que sueñan con el primer tren. Tren a vapor. Con el tren a vapor en distintas instancias. Uno sueña el interior, el otro sueña la máquina. Son 3 sueños diferentes sobre el mismo objeto. Y es juntarlo y estos tipos cuenten lo que soñaron y poder crear. Y hay un periodista que cubre todo eso. Es un cuento extrañísimo y muy bueno. Es un movimiento muy bueno porque te va mostrando cómo el medio replica lo que pasaba, los encuentros con los tipos, las posibilidades. Es un muy, muy, muy buen cuento. Me gusta muchísimo ese cuento. Y después, en lo personal, el cuento que más me gusta de la antología es Niño de Barro. Increíble, Niño de Barro. Niño de Barro de Bettina González. Me parece un cuento increíble, increíble. Es esto, es una mujer, creo, sí, que todos los días inventa un niño de barro y lo manda al mundo. Y el niño, vuelve destrozado. Todos los días lo matan, digamos, vuelve muerto. Y todos los días ella vuelve a crear ese niño de barro y lo manda como chancho al matadero. Todos los días. Es una gran alegoría, es un cuentazo que me gusta un montón. Esta antología es súper recomendable para un primer pantallazo de género, ¿no? Totalmente. Ese es un gran panorama para los cuentos que acabamos de repasar. Son muy disímiles entre sí. Hay cuentos de terror, hay cuentos de extrañeza total, como Cajas de Humo.
tenés El Niño de Barro, es un desquicio. Tenés, para linkearlo, un cuento que es un capítulo de otro libro de la antología, que es Territorio sin cartografiar, de Quique Ferrari. Y ahí nos metemos en el segundo título de la colección. la colección. Increíble, bueno, Quique es un escritor que tiene que de lejos Que amamos, parecen moscas, que amamos. un policial negro, magnífico, que conseguí muy barato el otro día en Glosa. Recomiendo a la gente de La Plata que vaya a Glosa porque tiene un catálogo increíble en cuanto a calidad y precios muy... no son razonables. No son razonables. No podría decir precio no. razonable, no, No, es no. razonable, es una locura. Vas y te llevas 20 libros. que Yo así por me liquido el sueldo la última siempre. vez que fui gasté 7.000 pesos Mm, y me llevé 5 libros, creo. Una locura. ¿sí? Y yo me llevé los cuentos completos de Saturain y que de lejos parece mosca por 7 lucas también. Una Terrible. locura. Bueno, en fin, Territorio sin cartografiar. Y acá me interesa también traer una figura de la escritura argentina. Me estaba por parar, pero estoy incómodo. Sos muy alto, negro. Que es el señor Jorge Luis Borges. Todo de pie. Jorge Luis. Territorio sin cartografiar es un poco el mismo mundo que crea Borges en... No lo voy a mencionar, nombrar, pero en Tron. Tron Orbis Tectus, ¿sí? Muy difícil. Dos ficciones, dos mundos paralelos que conviven, dos realidades, dos ciudades que conviven en el mismo plano, pero que al mismo tiempo no pueden convivir, donde en Territorio sin cartografiar hay dos escritores en cada uno, un escritor y una escritora, uno en Buenos Aires, la otra escritora en un mundo donde esa Buenos Aires no existe, fue inundada en el 1800 y pico, si no me Qué equivoco. desquicio. Es una locura. Y lo que pasa con Territorio sin cartografiar, como bien dice el título, es un poco eso. Es este mundo que no sabes nunca dónde estás parado, pero lo importante, lo que nuclea la historia, es el mundo. No hay personajes principales, no hay personajes importantes. Son retazos de qué pasa en este mundo donde existen estas dos realidades. Ficción extrañísima, con reescrituras dentro de Batman, por ejemplo. Claro, se toma muchas licencias, por ejemplo, reescribir Muchísimo. Batman. Reescribe ¿no? un Batman donde... Con me un parece- sentido político. Me parece increíble, donde los que van a matar al papá de Bruce, A Don Wayne. a Tom Wayne, son dos obreros que eran parte de un partido comunista, donde la empresa Wayne había mandado a reprimir y había matado a uno o dos obreros, entonces los que van a buscar venganza. Increíble porque lo dejan vivir a Bruce, uno lo quiere matar y el otro le dice, mono, es un nene. Digo, es un desquicio, es un desquicio. Pero me gustaba traer a Borges porque Borges tiene mucho que ver cuando se analiza lo extraño y el misterioso Borges que se está rescatando, que parece súper interesante más allá de este Borges poético, más intelectual. Cuando Borges se ponía fantástico y misterioso era... El Borges, Maravilloso. el Borges con Mambo, con los espejos, es un Borges Apiradísimo. extrañísimo. Y es quien le da el pie a China Miéville, que también nuclea también todo este comienzo de la nueva ficción para escribir la SOE. Que es Por qué su- pasa con esta gente que está, con este mundo que está detrás de los espejos. Tenía un problema Borges, un problema filosófico, un interés filosófico por la dualidad. Todo el tiempo. Sí, sí, sí. Los espejos, lo que vive detrás del espejo y lo que vive acá, dos ciudades. Él encontrándose con él en sus cuentos. Él encontró Borges y el otro. cuentos. Sí, tenía un mambo increíble Borges. Y hay un guionista. Hay la película que hace Mick Jagger, Performance, ¿es? No sé cómo se llama, pero sí, que ahí Mick Jagger leyó a Borges. Data de color. Bueno, data de color. El guionista de esa película era fanático de Borges. Mm. Entonces, Jagger aparece. Buscá el nombre de la película, Sí, pero no sí. me acuerdo. Jagger aparece leyéndole el libro de arena de Borges. El guionista de esa película se suicida después. Con un libro de Borges en la mano y mirando el espejo, le dice a su mujer: ¿ves a Borges? Y se suicida. Una locura. ¡Una locura! Son esas historias que para mí está Solo bien que Borges. existan. Sí. Que no sabes si son verdad, pero, Está solo bien, Borges. está bien. Algo tenía que ver. Bueno, la película se llamaba... Seguí hablando. Que la estoy buscando. Yo no me acuerdo si se llamaba Performance o qué, pero hay un encuentro entre Jagger y Borges, además. Magnífico.
Borges era fanático de los Rolling Stones. Y en una feria de Frankfurt está Borges sentadito en una silla y viene un joven Jagger y se le apoya en las rodillas y le dice: maestro, yo he leído todos sus libros, lo admiro. Y Borges le dice: yo estoy ciego, dígame quién es, porque si no, no lo voy a saber nunca. Le dice: Porque era ciego, ¿no? soy Mick Jagger, le dice el chabón. Y Borges lo interrumpe y le dice: el cantante de los Rolling Stones. Maestro, lo admiro, yo he escuchado todos sus discos. ¿Sabés quién introdujo a Borges a los Rolling Stones? Porque obviamente Borges era un tipo más bitlero. A Borges le gustaban los Beatles. Era igual, para su cumpleaños le ponían la canción de Pink Floyd. Sí, también, por eso. Era Pero fanático. no era tan de... Pero Sábato es quien le muestra a los Rolling. Que le dice... Borges, Yo no usted- puedo creer usted tiene que- un diálogo entre Sábato y Borges diciendo: che, ¿no escuchaste de Rolling, mano? ¿No escuchaste Exile on Main Street? Dale, dejá de pelotudear, a ver, escribiendo todo eso. Disfruta un poco. Che, espejito, ¿no escuchaste de Rolling? Bueno, y Mick Laberinto. Jagger conoce a Borges y le empieza a gustar en su época de estudiante. Porque Mick Jagger, los Rolling eran medios careta también. Me gusta dónde está yendo esto. Eran medios careta, o sea, eran gente de plata. Sí. Estudiaba en la Stratford Grammar School. Qué Por ahí tipazo, no boludo, tan me careta encanta en inglés tener un porque- amigo bilingüe. ¿Viste? Así que estudiaba ahí y un profesor le recomienda ficciones. O sea, le dice como tenés que leerlo. El chabón lo lee y ahí se queda medio loco. No sé cuál es el rastreo de por qué el director lo llamó a Mick Jagger para actuar. Por ahí, no sé. Además, es la película por la que se pelea con Keith Richard. No la tengo. Porque hay una escena de sexo en esa película y la actriz era la Anita, la mujer de Keith Richard. Y la escena de sexo es real. Entonces, muy enojado, Keith Richard le dice: ¿sabes qué? En tu próximo disco no voy a escribir ninguna canción, le dice. Fue todo el enojo que pudo tener. Fue muy La liviano escena, el enojo. la escena de sexo era muy violenta. Entonces la sacan de la película, la mandan a Cannes como un corto porno y gana. Ay, hermoso. Hermoso, qué hermoso. Bueno, la película se llama Performance. Efectivamente. Estaba bien, yo Está que bien. dije eso, ¿no? Es del 1970 y es eso. Está influenciada por Borges esa película. Director de Mick Jagger, así que no sé qué hacemos que locura. no estamos esta noche yendo a verla. Tipo, Por favor. La tienen que verla ya, Por favor. urgentemente. Gran película. Pero volviendo a este Es tipo. tan fuerte como cuando Stephen King aparece tomando el mate independiente. Sí, terrible. Mal momento para el fútbol argentino ese. Pero bueno, Territorio sin cartografiar es un poco también esto, es un desquicio. Son mundos que parecen que no se pueden cruzar, pero se cruzan. Digo, Quique se permite viajar en el tiempo para matar a Iorio al Iorio de B8 antes de que se vuelva un fascista. Maravilloso. Maravilloso. Y salva el heavy metal. Algo que después va a replicar en un novelón increíble que se llama Todos Nosotros, donde hay un viaje en el tiempo para salvarle la vida a Trotsky. Es un novelón, por favor, lean Todos Nosotros. Bueno, lo que charlamos con Kike en la entrevista es que él, digamos, Territorio sin cartografiar no nace de un... No le nace el concepto y la comienza a escribir, sino que es un rejunte de cosas que también que tenía publicados en revistas, en distintos libros, antologías. Y él dice, cuando escribe lo de Iorio, dice: si yo ya en mi mundo creado tengo una máquina del tiempo que utilicé para que un grupo vaya a salvar a Trotsky, la voy a usar, la voy a meter en Territorio sin cartografiar, en el mismo mundo literario, para ir a matar a Iorio. Y dice algo muy coherente, digo, tengo una máquina del tiempo, la voy a usar. Es literatura, puedo usarla cuando se me cante el culo. Sí, pero bueno, acá está también para empezar a trabajar en las distopías esto. Dentro de todo este quilombo, lo que está ocurriendo es lo que aquí se llama el crackle, lo que es el Big Rip, también en Ricardo Romero, que es bilingüe. ¿Cómo está con la pronunciación el crackle, rey, eh? El crackle. A mí no me sale ni churrasco. Yo soy el que iba a Star Plus, no digo Star Plus, Star Plus, Star en más. YouTube. en YouTube. Ya es un mundo que se está desgarrando. Ya empezamos con esta cuestión de las distopías, el futuro. Eso está pasando acá ya en Territorio sin cartografiar. Después, bueno, es lo que hace Quique con eso. Si el mundo se está desgarrando, si hay dos realidades paralelas, la narración y la estructura de esta especie de... Tampoco sabes cómo decirlo, no sabes si es una novela, no es una novela, no es una antología de cuentos. Es hasta encasillable en ese sentido. Es un híbrido, lo que hablábamos al principio, como definía Mateo el género, ¿no? Un híbrido.
Pero, Digo, en fin, convive la ciencia ficción con elementos de terror, con elementos del fantástico y del policial negro. sí, realismo. El cuento termina, nos había dicho, el cuento que termina el libro es un cuento que nace de una columna que él escribe, no me acuerdo para qué diario, porque le habían preguntado, escribí algo sobre el día después del COVID, sobre qué pasa el día que termine la pandemia. Y el último cuento es una reescritura de eso, así que es magnífico. Ahí que recomiendo Creo enfáticamente que lo ahí leo. está un poquito nuestro libro preferido de Sí, la colección. un poquito. Un poquito. Sí. Pero bueno, después nos metemos en... En mi otro libro, en en mano a otro mano. libro favorito. Y es un novelón que es La segunda lengua materna de Flor Canosa. Con Un libro gran- que estuvo finalista de la Semana Negra de Gijón, que está finalista del Filba. Flor estuvo hablando de este libro acá en Plástico. Creo que fue la segunda entrevista que hicimos. Sí. Así que vino el muñeco Gallardo Y no, también. jugó el muñeco de ayer. Vino el muñeco. Pero sí, ¿querés que te saque de este incómodo momento? Por favor. Bueno, la segunda lengua materna, como dijo, tuvo un gran éxito a nivel premio, que no está de más decirlo, la verdad. Nominado al Filo ahora. Y aquí ya nos metemos en el cyberpunk dentro de la colección. Estos futuros distópicos dominados por cuerpos pasados de tecnología, conciencias alteradas por el mundo tecnológico. La realidad se sobrepasó desde ese lado. No es un desgarro natural, no es una sobredosis de mercado, no es una sobredosis, no es el cambio climático. Acá es la tecnología abarcó todo. ¿Qué hacemos con eso? El personaje es una madre, porque es lo más importante quizá del cuento, se llama la segunda lengua materna. Es quien crea un chip, el cual tienen todas las personas en el mundo instalado en el cerebro. Y nosotros la lectura que habíamos hecho y que lo hemos hablado con Flor Canosa era que al final, y también relacionándolo con Osobuco, este cuento que hablamos, que es una ficción al mismo tiempo que un ensayo, sobre la telenovela Rosa, la segunda lengua materna parecería ser un triángulo amoroso. La historia de un triángulo amoroso, un drama mezclado con este mundo cyberpunk y sobre una persona que es Hannah, no me acuerdo el apellido, pero el nombre era Hannah, que tiene el poder de meterse en cada conciencia, porque ella es la que creó el chip. Entonces es la historia entre ella y sus dos amantes, un tipo que es músico, pianista, súper erudito, y que sus conciertos es él sentándose frente al piano y poniendo a reproducir en un equipo de música sus obras, y sentándose 3 horas así, como una especie de vanguardia, pero un tipo que está muy pirado, uno que la quiere más, uno que la quiere menos, tiene un hijo con uno. Hay algo muy interesante de la novela, que es que está llena de notas al pie. Eso es algo... De una estructura muy rara. Pero también es algo que lo charlamos con Flor cuando la tuvimos. Uno a veces suele salir del libro para buscar ciertas cosas con el celular o en la compu, googlear. Uh-huh. Esta idea del libro y este artefacto que es la segunda lengua materna no te permite salir un segundo del libro. Todo lo que no entiendas está en la nota al pie. Sí, y lo que tiene a nivel narración es que está narrado en primera persona, desde la perspectiva de esta mujer. Y lo que producen estos chips, entre muchísimas otras cosas, es tener toda la información a mano, es tener un Google en la cabeza. Toda la información está, digamos, la información dura, objetiva. No trabaja sobre las subjetividades, pero vos tenés la información. Entonces también lo que me parece que hace muy acertadamente es decir, bueno, si este mundo y estos personajes tienen toda la información y la narración es en primera persona, lo está narrando el personaje principal, las notas al pie no quedan descolgadas, porque es toda la información que tienen estos personajes. Si te hablan de una sinfonía abajo, te salta. Sinfonía tal, bla, 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 bla. Sí. Parece que estás leyendo un texto académico. En momentos que se estructura capítulo a capítulo, con teorías científicas, con teorías notas científicas, con teorías ideológicas, y todos los capítulos se estructuran partiendo de esa teoría. Y la historia se va contando así, de esos retazos. Una historia lineal, igual, pero que en todo este cyberpunk de repente tiene momentos hiper mega extraños. Un momento donde este hijo sale al patio, le cae un rayo y se convierte, empieza a ser más parecido al pianista y no al otro.
Nada. Es la más cyberpunk de la colección, sí, digo. sí, Esta sí, novela puede ser un capítulo de Black Mirror. Sí, un cyberpunk que transcurre en Buenos Aires. Sí. Situado, ¿no? Donde el quilombo de burocrático que lleva también a esta distopía cyberpunk es justamente esto. Nos sobrepasamos de burocracia. Y habla del ANSES y habla de que colapsa la FIP y el ANSES y Una se maravilla. pudre todo por una Maravilla. cuestión burocrática de data, de tecnología. Así que... Novelón que está finalista del FILBA, que tuvo finalista de Semana Negra de Gijón. Una gran autora que ahora va a ser publicado en España. Sí. Flor se va a ir de gira a España por la publicación de la segunda lengua materna, así que festejamos porque es un novelón y Flor es una tipaza que estuvo en plástico y se lo super merece. Nos metemos, si querés, en La hija del Delta. Yo hoy tengo ganas de convidar un cuentito al final. Tengo ganas de que nos vayamos leyendo El niño de barro. Dale, obvio. Así Me que gusta. nos quedan 3 títulos. Digo, Apuramos. no tuvimos a La Habana Underground de Eric Underground. Underwater. Yo el bilingüe. Qué pésimo que fue eso. Habana Underwater. Underwater, no es Underwater, porque está escrito con G y U. Con Habana Roger Water. Habana Roger Water. No voy a hablar más en inglés en este programa. Así que Habana bajo el agua. le pido que... Habana bajo el agua, Sí. de Eric Mota. Son como las primeras traducciones de los vinilos. En vez de please, please me, por favor, por favor. Eso. Bueno, loco, hago lo que puedo. Bueno, dato de color voy a tirar. Usted sabía, ¿no? Que ella es tan cargosa. Sí, Se llama así por las traducciones verga que hacíamos de las canciones de los Beatles. de los picles. De los picas. Claro. Bueno, eso, dato de color. No me gustan los Beatles. Perdón, Pero te encanta, ella es tan cargosa. como pero te me gusta. encanta. ¡Qué bandón, por favor! Gran banda. Gran banda. Un gran lector. Sí, da talleres literarios. Talleres literarios. ¿Cómo era el nombre? Se me fue. Eh, No puedo estar no en me todas. acuerdo. Cargosa. Eduardo Cargosa. Rodrigo Fresán. Tiraba cualquiera. Bueno, metámonos en una distopía clásica. Clásica. Justo me mandó un mensaje. Se lo juro, porque le pasé el otro día la entrevista a Alejandra Le Bruno. mandamos un gran saludo. Un gran saludo. Y nos metemos en La hija del Delta. Sí, La hija del Delta, como dijo Juancito, es una distopía clásica. Un mundo que... Me estoy tomando lecciones, Sí, Montoya. sí, es como que me tira la A gata y ver. los libros. Diga. Hija del Delta, distopía clásica, punto aparte. Se pudrió todo climáticamente. El mundo se acabó porque también tiene esto que hablamos, y no me quiero extender mucho, esta idea en la que se mueve la ficción extraña de Fredric Jameson, de que es más fácil imaginar si el fin del mundo o el fin del capitalismo. Parece que el fin del mundo, por lo que nos están diciendo estas distopías. Entonces, se pudre todo climáticamente. Lo interesante de La hija del Delta es que centra a la heroína. Tampoco sé si decirle heroína, pero el personaje principal, quien lleva la batuta de la historia, es una niña, adolescente, creo que de 12, 13 años, que tiene que sobrevivir en este mundo hiper mega hostil. Tiene su familia, entre muchísimas comillas, que no sabe si es su familia, si no, hay algo de la identidad ahí. Ella en este mundo que pasa en el Delta, en el Tigre, que también es un paisaje increíble para escribir sobre un futuro distópico climático. Y es un guiño hermoso al Eternauta, porque la tercera parte del Eternauta arranca en el Delta. Exactamente, porque también muy cinematográfico también la novela. También tiene quizá que ver esto porque Alejandra Bruno es desarrolladora de videojuegos. Tiene sus movidas principales, están ahí, está haciendo un montón de cosas, de Women in Games, un montón de cosas, así que vayan a seguirla. ¿Cómo estás con el inglés, Rey? Terrible. Es tremendo. Es que estamos boludo. sobrepasados de inglés. ¿Me traducí eso que dijiste recién? Mujeres in game. En juego. ¿Mujeres en juego? Mujeres en juego. O sea, Ok. mujeres dentro del juego. Me da una Mujeres película, dentro una del mundo película de los videojuegos. taquillera con Sí. Cameron Díaz. La de performance. Performance. Sí. Bueno, en fin. Y es lo más cercano que encuentro también es una secuela en media de Last of Us. Sí, quien la vio. Es este mundo apocalíptico, una niña tratando de sobrevivir. Hay especies no son zombies, pero son unos monstruitos que están ahí.
que son gente que respiró algo, no sé, que está bueno, por eso no se explica bien a lo Walking Dead, que al principio no sabes por qué pasa esto. Pero que es claro, otra ahí manera. hay una preocupación que se habló en el conversatorio que hicimos el martes, y es, bueno, el interés de estas distopías que se están escribiendo, como en el caso de La hija del Delta, no es contar qué originó el final del mundo, ¿no? ¿Qué originó la distopía? Sino el post, ¿qué hace el mundo después? Sí. Sí, ¿qué hace el mundo en este caso sin mercado, sin Estado? Cómo volvemos a esta cuestión que ya hablamos muchas veces de la lucha jovesiana, de lo colectivo, y La hija del Delta trabaja esto específicamente. Es la duda constante de esta niña que está con una familia que banca el individualismo full, porque también tiene sentido, porque los discursos, cuando hablamos del juicio de valor, son, bueno, estamos en un lugar donde nos vienen a matar para robarnos a la carne que cazamos, para robarnos el agua, para matarnos, para robarnos comida. No te puedes unir también con otros, que es lo que plantean todas las series de post-apocalipsis. Las de zombies son las que más lo plantean. Que es como qué difícil crear lazos de solidaridad cuando no hay un organismo que nuclee todo eso. Claro. Cuando solo dependemos de nosotros y la cosa está jodida, no es que tenés todo a mano. Entonces plantea esto y esta duda de la niña entre, che, yo quiero esto. Empieza a conocer otra familia que está cerca, los va a visitar sin que se enteren, una familia que se relaciona con otra gente por sistemas de comunicación, que tiene su propia huerta, crea lazos desde ahí, busca su identidad en el medio, que también acá hay algo de que se puede leer en clave también, dictadura, la búsqueda de esta niña por su identidad, por si sus padres que están ahí son sus padres y su hermano es su hermano. Así que es muy interesante y es hermoso igual narrativamente. La niña también en un momento tiene no una obsesión, pero un interés por la poesía y comienza a escribir poesía en el medio. Es una linda novela posapocalíptica, a pesar de que hay momentos que son la concha de mi madre. Es hermoso para meterse, es una novela hermosa. Es una distopía bien clásica, pero ambientada, sí, ¿no? Sí. A mí me pareció un libro sí, muy disfrutable, muy leíble y muy es leíble, disfrutable. sí, es una buena manera también, como dijiste, de entrar. Y hablando de disfrutable, nos metemos... Ahora te tomo lección a vos, amigo. Con el bueno de Eber Román, nuestro amigo Eber Román, que ya lo mencionamos antes porque está en la antología de cuentos con Osobuco. Y acá aparece con una novela, porque es una novela corta, Serenos en la noche. Bueno, marcamos antes que Eber Román tiene esto de ensayar y de ficcionar a la vez, ¿no? Como lo que hace en Osobuco. Pero tiene un gran tono de comedia ridícula. O sea, lleva al extremo la comedia. Y tiene grandes momentos. Y la usa de manera muy inteligente. La usa para salir de escenas fuertes. Cada escena fuerte que mete Eber Román sale con un toque de humor. Que es parecido a cómo funciona Argentina en 1985. ¿Viste? Argentina en 1985 tiene escenas muy pesadas que salen con humor. Voy a decir algo muy polémico, quizá. ¿No te gustó? No la vi. Y sí habla en inglés. Me tiró para atrás. ¿Habla en inglés? Hay que el bilingüe. Argentina. Capaz la viste en inglés, man. Hasta ahí no llego, hasta los números tan largos no llego. Bueno, Sereno no. Sereno Román iba a decir. ¿Sabes? Pero voy a decir algo igual, porque por ahí. Muy raro lo que dije. No la vi, ya que estamos hablando de esto. Estás a un paso de la gorileada. No, porque yo artísticamente tengo un poco los huevos llenos del realismo. Es un momento de mi vida. Entonces no tengo ganas de verla. Porque no te tenés que juntar más con Juan Matio. No, mono, pero no te junté más. A mí me pasa en serio que prefiero ver el juicio de la Junta. Lo veo, lo leo. No quiero ver a Peter Lanzani actuando. Me chupa 3 pitos, perdón. Ya está, me voy. Muy ofendido. Peter Lanzani te está contestando en el chat. No, pero en serio, yo vi partes, me parece una gran película, me parece una muy buena película, obvio. No la voy a ver porque no me interesa. Porque no me va a contar nada que no sepa. A mí me interesa que me cuenten algo que no sepa, la ficción.
¿No te parece un ejercicio de memoria? Eso, sí, es un ejercicio de Acercar memoria. a otras generaciones la ¿Cómo- posibilidad de... ¿Cómo me estás corriendo, No, sí, no, es no. que sí, por eso. Yo estoy hablando de... A mí no me vas a Yo porque la acercar vi más. 3 veces y lloré las 3 veces. Es que sí, claro. Es Yo- que yo sé que me va a pasar lo mismo. No, Yo no es soy que- un tipo muy sensible. Vos sos el plástico, el cruel. Yo soy el plástico. Al final, ¿viste cómo se dio vuelta la taba, no? Sí, sí. Qué dicho viejo. ¿Cómo se dio vuelta la taba? Me crió mi abuela, le pido mil disculpas. Y mi madre. Bueno, Serenos en la Noche aborda dictadura, Sí, pero te gusta como la aborda. sí, claro. Obvio. O sea, Me no te encanta, está contando algo que ya sabías. Me encanta, me encanta. Una brasilera. Me encanta. Pero te está contando la dictadura. Igual hay algo muy interesante que dice Cohen. Hace una diferencia entre cuando dicen otra novela de la dictadura. No. Cada elemento que se hace sobre la dictadura es diferente. Porque no es lo mismo que escriba Eber Román sobre la dictadura que haya escrito Piglia. O que escribas vos. Ujú. Digo, son distintas generaciones, percepciones. Sí, ni hablar. Es qué hacemos con la dictadura. Entonces por eso es muy interesante cada cosa que se escriba de la dictadura. Y Eber Román sitúa la historia en 2 albañiles cagados de hambre, mal pagos, laburantes. Están en una obra en construcción, en una casa, y uno empieza a hacer sereno de noche y ahí hay algo todo extraño con te aseguro que va a ser sereno de noche, mirá que ¿Qué ocurre? acá es medio raro, y empieza a hacer una tensión. El tipo dice, la historia la cuentan estos 2 albañiles y el guardia de seguridad de la cuadra. Y empiezan a reconstruir la historia de la casa. Lo que pasa es que el que es sereno, una noche está durmiendo en planta baja y se despierta en el primer piso. Dice, bueno, acá hay algo raro, hermano. Con razón se van todos los serenos. Y a mí me gusta que la novela trabaja con ese tono irónico. No es que lo deja pasar a propósito. Te genera esa sensación de las películas de terror cuando decís, ¿qué onda este tipo que no hace nada con lo que acaba de pasar? Y este tipo no hace nada, pero está bien metido, porque también trabaja con esa cuestión de, el terror es esto, ¿viste? El chabón se despertó y durmiendo en la plaza de arriba y se había acostado abajo, y hace como, qué raro. Y porque la preocupación es que no Sí, llega a fin de mes, que es un exactamente. laborante súper explotado, que tiene que tener 2 puestos Ujú. diferentes en el mismo trabajo para poder llegar a fin de mes. Y Digo, le otorga algo razonable a la acción, que Sí. en el terror generalmente está por una cuestión de que sea funcional el guión. Sí, sí, Digamos, sí, sí. Hermano, ¿cómo no se fueron de la casa? Si no tienen problemas, se mueven a una casa embrujada. Esto es lo mismo, esta es la secuen, ¿cómo se llama esta película? El Conjuro, todo eso de gente mudándose a casas caretas Mm. con mucha plata, que no tiene razón de ser. Esto te dice, bueno, este tipo va a empezar a laburar en una casa, pero porque no tiene guita. No porque le pinta mudarse. Y bueno, y ahí aparece la reconstrucción de la historia de la casa. Y en esa reconstrucción aparece la brasilera y se reconstruye toda una escena de la dictadura. Fuertísima, con torturas. Una escena brutal, brutal, que él la mete en el medio de una comedia, de una ridiculez, No, si se quiere. No solo eso, sino que el que la cuenta, que es el guardia de la garita, que está en la esquina de la casa, como que se acerca a este tipo y les cuenta, che, mirá, esta casa tiene esta historia. Cuando termina toda esta historia, que es larguísima, uno de los tipos dice como, callate. Tipo, No, te quiero inclusive, escuchar más, te está yendo a la mierda, no me contés digo, más detalle. Él hace algo muy inteligente que pone en esa contravoz al narrador, pone la voz del lector, es lo que te va pasando a vos como lector. Che, pará, no hace falta que me cuentes toda la tortura. Sí, hace falta porque ahí está la historia. Entonces es fuertísima todo ese fragmento de esta novela y que después la remata en un tono totalmente delirante, Eber Román a lo cazafantasmas. Sí, es lo más cazafantasmas que hay, con contenido sexual. Escatológico. Es un escatológico. cazafantasmas escatológicos. Hay un culo rarísimo. Hay un culo fantasmal. Hay un culo cazafantasma que es extraordinario, por favor. Vayan a leer. Se lee en una sentada Serenos en la Noche. Y también, bueno, estuvo en Plástico, Eber Román. Y la pasamos muy bien, nos reímos mucho. Un copado total. Y nos vamos a... No vamos a llegar al cuentito. No vamos a llegar al cuentito, pero se me acaba de ocurrir de que lo podemos grabar
al final del programa, si el operador me da el sí, me dio el sí. Perfecto. Y lo subimos a Instagram como Qué reel. lindo, qué capo ¿Le que parece? sos. ¿Cómo maneja redes Yo, este tipo? producción. Muy Voy a sacar bien. Saco la campera, porque cuando tengo buena idea me saco la campera. Estoy completamente impresionado de lo que acaba de pasar. Orgulloso de vos estoy. Estoy orgulloso. No puedo hacer más nada que quedarme parado escuchándote hablar de Verde. Que no sé Para mi mamá que me está mirando, para Joaquín. Bueno, pero de Verde no vamos a hablar, porque no la leímos. No, pero bueno, hacer una introducción. Hablamos de Borges antes. Sí. En Verde me parece, todavía no la leímos y vamos a... Perdón, quería decir que Verde es el lanzamiento más que reciente que nos ha girado Juan Mateo. Estamos completamente agradecidos para que la leamos. Salió creo que hace menos de un mes, ¿no? Sí, vamos a hacer una reseñita para la revista Trinchera, que invitamos a leer. Y bueno, lo vamos a estar entrevistando a Ramiro Sanchís, autor uruguayo. Nuevo título de la colección. Y que es la historia de dos hermanos. Uno va hacia atrás en el tiempo y recuerda cuando tuvieron contacto con extraterrestres. Y acá aparece Borges. Acá aparece Borges porque lo hablábamos el otro día en el conversatorio. A ellos se le aparece el infinito y uno lo toca. Y es lo que pasa cuando ese El toca. Aleph. Es como si Borges hubiese tocado el Aleph. Pero hay extraterrestres, hay todo un universo increíble, delirante. Acá en el prólogo se menciona de que es algo que viene gestando desde antes Ramiro Sanchís y que culmina en esta novela, que es una gran novela. Hay mucha expectativa, así que nos vamos a meter a leer Verde. Vamos a tener la entrevista en Plástico Cruel. Y bueno, invitamos a leer toda la colección de Arqueologías del Futuro Indómita Luz. Y bueno, pronto subiremos el registro del conversatorio, El ¿verdad? conversatorio, sí. En esta semana. Si no llegamos a esta semana, será la que viene, pero es esta semana o la que viene. Y el cuentito que le debemos lo vamos a subir Vamos a estar por a ahí. Instagram. Lo vamos a grabar ahora y lo vamos a subir. Compromiso al aire. Saludamos a todos y todas los que nos escuchan siempre y que vinieron al conversatorio y que se interesan por esta rosquita. Y también, rápido, tenemos en octubre, vamos a estar haciendo una entrevista presencial, plástico presencial, con el señor Juan Fernández Marado, nuestro librero preferido, un gran lector, un gran escritor, que ha escrito El Puente de las Brujas, que ha escrito La Dirección La del Dirección Fuego. del Fuego, su última novela, que salió hace muy poquito, que la estamos leyendo, así que en octubre vamos a realizar esa entrevista, va a estar ese contenido. Va a hacerse una entrevista presencial En Malicia. en Malicia en octubre y estará saliendo primera, segunda semana de octubre y festejando un autor de la casa. Y en noviembre vamos a viajar a Capital y vamos a hacer una entrevistita también. Y vamos a estar subiendo contenido, así que nada, agradecidos, contentos y con mucha rosca en la cabeza. Y nos vamos escuchando el temita que trajimos para hoy, que no llegamos a ponerlo, pero porque hablamos demasiado. Está bien, hay que hablar demasiado en estos tiempos. Nos vemos el lunes.